¿Cuánto de obsesivo tienes que ser para ser el mejor? Ser el mejor no es un destino, es un proceso, y que en muchos casos te cambia para siempre. Muchas veces la diferencia entre un deportista promedio y una superestrella es la obsesión desmedida por el deporte en sí. No es que no entrenen, no es que no coman sano, no es que no salgan de fiesta, es que el día de descanso no descansaron. En el día de comida libre no fueron por hamburguesas, es que en el cumpleaños de papá o mamá fueron al gimnasio o a entrenar. Se pierden fiestas, viajes, experiencias, relaciones por una meta más grande que ellos mismos, la historia, la gloria y la satisfacción de saber que dejaron todo, y más de lo que podían. Michael Phelps se retiró después de los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pero la leyenda estadounidense terminó su carrera siendo uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Su extraordinaria carrera se caracterizó por una increíble ética de trabajo. Nunca faltó a un solo entrenamiento. Michael Phelps nadaba 13 kilómetros por día, 6 o 7 días a la semana, al menos 80,000 metros cada semana. Lo hacía incluso los domingos y los días festivos. Phelps solía dividir su entrenamiento en 2 sesiones, pasando entre 5 y 6 horas diarias en la piscina. Su intensidad y volumen de entrenamiento eran asombrosos, y luego estaba el tiempo en el gimnasio. Phelps también realizaba entrenamiento funcional con peso al menos 3 veces a la semana. La recuperación desempeñaba un papel importante en su rutina diaria. Tomar baños de hielo, realizar muchos estiramientos, recibir masajes con regularidad y dormir lo suficiente eran pilares en su camino al éxito. Y cuando competía consumía una enorme cantidad de alimentación. Ingería entre 8,000 y 10,000 calorías diarias divididas en 3 grandes comidas. La ingesta diaria recomendada es de 2,000 calorías diarias para las mujeres y 2,500 para los hombres, lo que significa que Phelps ingería el cuádruple de lo recomendado para un hombre adulto promedio. Así y todo, a pesar de la ingesta masiva de alimentos, Michael Phelps pesaba entre 85 y 90 kilos cuando competía. Es por eso que ganó la increíble cifra de 82 medallas en las principales competencias internacionales de larga distancia. Se adjudicó 65 medallas de oro, 14 de plata y 3 bronces entre los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y los campeonatos panpacíficos. Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más grandes que ha dado la historia del fútbol, con una trayectoria repleta de títulos entre los que se incluyen 5 Champions, una Eurocopa, 7 ligas y 5 balones de oro. Cristiano explicó que come entre 5 y 6 veces al día, aunque todas las comidas están planificadas para recibir la energía necesaria para afrontar la jornada. El futbolista asegura que intenta mantenerse alejado de lo que no ayuda, y en especial de refrescos, dulces o comida basura. Entrena todos los días, pero no por obligación, sino por gusto. Ronaldo realiza entrenamientos de fuerza regulares, imprescindibles para aguantar al más alto nivel. Además sabe que la clave no es la perfección, sino se trata de hacer las cosas bien todos los días. Y hasta en entrevistas dijo, no seas como Cristiano, porque Cristiano está loco, pero haz un 20% de lo que él hace y te cambiará la vida. Con 41 medallas en Juegos Olímpicos y torneos mundiales, Simone Biles es la gimnasta que más títulos ha conseguido hasta el momento. En 2012, Biles comenzó a dedicar 8 horas diarias a entrenar, 6 días a la semana, poniendo el foco en fuerza, flexibilidad y técnica. Su rutina incluía pesas, cardio y ejercicios en aparatos, además de recuperación con fisioterapia, dándole prioridad a la prevención de las lesiones. Siempre con una sonrisa mientras competía, Biles admitió en los Juegos de Tokio que tenía un enemigo mayor, su propia mente. En una recordada declaración dijo, la salud mental es lo primero, así que a veces está bien no participar en las grandes competiciones para centrarse en uno mismo. Demuestra lo fuerte que eres realmente como competidora y como persona en lugar de limitarte a luchar. Pero esa obsesión en los deportistas debe venir de algún lugar, ¿verdad? Serena Williams es posiblemente la mejor tenista de la historia. Su padre Richard fue su primer entrenador. Era reconocido por ser un hombre fuerte y ante todo terco. Fue tal el control que tuvo sobre la vida de sus hijas que, según contó, tenía preparado un plan de 78 páginas en el que detallaba cómo las iba a convertir en las mejores tenistas del mundo, incluso antes de que las niñas hubieran nacido. Desde muy temprana edad, Serena y Venus estuvieron bajo la intensa supervisión de Richard, un hombre que convirtió la exigencia y la disciplina en herramientas para forjar a futuros campeones. Tal como se relata en la película King Richard, no dudaba en entrenar las largas horas bajo la lluvia o en la oscuridad, con la convicción de protegerlas de los peligros de Compton y de preparar sus cuerpos y mentes para la élite del tenis mundial. Esta dureza extrema que él defendía con terquedad generó críticas desde múltiples frentes, cuestionando su ética y su manera de criar a sus hijas. Pero Serena siempre ha reconocido que esas enseñanzas fueron determinantes para su éxito.
Pero para ser el mejor se debe tener un talento natural, pero no por eso tendrás garantizado el éxito. La historia de Lionel Messi está escrita con goles, títulos y récords que parecen inalcanzables. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y en el gran emblema del Fútbol Club Barcelona, su camino estuvo a punto de truncarse cuando apenas era un niño. A los 11 años, tras someterse a unas pruebas médicas, los doctores detectaron que padecía un déficit en la hormona del crecimiento. El tratamiento era imprescindible para su desarrollo físico. Debía inyectarse en la pierna todas las noches para compensar el déficit de la hormona. El tratamiento era caro y su equipo Newell's no podía pagarlo. El River Plate, equipo millonario de Argentina, tampoco quiso hacerlo, por lo que apareció la oportunidad que cambió la historia del fútbol. Con 13 años, se mudó de continente con su familia. Al final, la familia se dividió, los que se quedaron en Barcelona y los que regresaron a Argentina. El niño que recorría Rosario para poder crecer terminó convirtiéndose en una leyenda universal. Hoy, al mirar atrás, la historia del tratamiento hormonal de Messi no habla solo de medicina o de fútbol, sino de sacrificio familiar, perseverancia y decisiones que marcaron una era. Porque antes de ser el mejor del mundo, Leo fue un niño que luchó por tener la oportunidad de cumplir su sueño. Porque claro, no todo es talento, la disciplina lo es todo. Kobe Bryant es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto en la historia de la NBA. Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo a Kobe tan grande? Su ética de trabajo era incomparable. Hay un sinfín de historias sobre la ética de trabajo sobrehumana de Kobe. Y eso es lo que lo hizo tan grande. Trabajaba duro cuando nadie más lo hacía. La Mamba Mentality. Llegar antes que todos, irse después que todos. Pero no todo es color de rosa en el deporte. Y hablamos de algunos sacrificios que se deben hacer. Pero ¿qué pasa cuando pierdes la motivación? ¿De dónde sacarás la fuerza para hacer estos sacrificios? El 6 de octubre de 1993, Michael Jordan, un atleta de 30 años en plenitud de facultades, colgaba las zapatillas tras 9 temporadas. Tenía un nivel excepcional desempeñándose en la NBA, con 3 títulos en el brazo y el recuerdo en la mente de los fanáticos de su última serie final contra los Phoenix Suns. Las razones: había dejado de disfrutar el juego. Además, no soportaba la fama. Se le hacía insufrible sentirse objeto de adoración, no tener intimidad, verse obligado a dedicar una parte sustancial de su ocio a posar con aficionados o firmar autógrafos. Jordan aceptó preguntas y se condujo con la prensa echando mano del carisma, la sensatez, el sentido del humor y los ocasionales arrebatos de ira, arrogancia y mezquindad a los que nos tenía acostumbrados. Con lágrimas en los ojos, afirmó estar orgulloso de que su padre hubiese podido presenciar en directo su último partido. En aquella conferencia, Jordan deslizó por primera vez un detalle que por entonces no fue tomado del todo en serio. Buscaba nuevos retos deportivos y se estaba planteando debutar en las grandes ligas del béisbol, el deporte que había practicado de niño, a instigación de su padre, antes de acabar optando por el baloncesto. Jordan en realidad padecía una severa depresión no diagnosticada desde el fallecimiento de su padre en julio del 93. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar el duelo. Acababa de proclamarse campeón por tercera vez y tenía múltiples compromisos publicitarios que no quiso aplazar. Es por esto que Michael se refugió en el béisbol, donde era medianamente malo, pero reencontró en el deporte que a su padre le apasionaba esa chispa por volver a competir. Gracias a la huelga del 94 de la MLB no pudo continuar entrenando, por lo que regresó a la NBA con el hambre que había perdido. Consiguió otro tricampeonato y se volvió a retirar. Pero esa hambre es lo que a muchos atletas lo ha llevado al siguiente nivel. Cristiano Ronaldo ahora come 5 o 6 veces al día, pero él no estaba rodeado de lujos, sino de sacrificios. De niño, limpiaba las calles, vivía en una habitación lejos de su familia, lloraba de soledad y entrenaba como si su vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos así era. En Latinoamérica, los cazatalentos de béisbol firman a los jóvenes de 16 años. En Venezuela, Dominicana y Puerto Rico es una edad bisagra. Si firmas, serás alguien en la vida. Si no, trabajarás en una fábrica y serás pobre. Es una presión inimaginable que niños deben cargar. No es solo su sueño, su hambre. Es el hambre de sus padres, de su familia y de su barrio. Si alguien llega a grandes ligas, la familia podrá vivir mejor. Rivaldo, el futbolista brasileño, nació en Recife, en una familia pobre a la que le faltaba comida. Se crió en una favela y distintos reportes sostienen que sufrió de desnutrición y se le cayeron los dientes por falta de calcio. Perdió a sus padres a los 16 años. Lo rechazaron del fútbol por ser demasiado flaco. Pero su hambre lo llevó a ganar el Balón de Oro. Fue campeón del mundo en 2002 y acumuló una fortuna millonaria.
Sadio Mané, futbolista senegalés, nació en un pueblo sin electricidad ni hospitales. No tenía zapatos ni uniforme. Y sus padres no podían ni siquiera mandarlo a la escuela. Se escapó de casa a los 15 años, con ropa rota y sin dinero. Fue descubierto en un torneo juvenil. Hasta ahora ha ganado la Champions League, ha jugado en el Liverpool, Bayern Múnich y Arabia Saudita y destina millones de dólares a colaborar con su pueblo. Diego Armando Maradona nació en Villafiorito, un pueblo pequeño y pobre ubicado en los suburbios de Buenos Aires. Fue el quinto de 8 hermanos en una familia que dependía del trabajo de lanchero de su padre. El fútbol lo sacó de la pobreza, pero también con la grandeza llegaron las malas compañías y los excesos. Los peloteros que firman a los 16 no tienen gran educación. Sacrifican esa parte por el deporte. Llegan los millones, pero no saben cómo administrarlos. Llegan los abusos de sustancia para aumentar el rendimiento. En Grandes Ligas, los peloteros dominicanos representan el 54% de las suspensiones por dopaje. Pero ningún deporte se ha visto enfrascado en un escándalo de dopaje tan prolongado como el de Lance Armstrong en el ciclismo. Desde el 99 hasta 2013 e incluso hasta el día de hoy se entrelazan los títulos y las sospechas, la admiración y la irreverencia, las demandas y el arrepentimiento, la compasión y el reproche, el color amarillo del liderato y del egoísmo, el superhéroe y el héroe caído, las verdades y las mentiras. Porque él era una historia de superación, venció al cáncer y ganó 7 Tours de Francia. Era el mejor y un ejemplo a seguir. Pero el camino a la grandeza no debería ser la trampa. El Diego ya lo dijo, que la pelota no se mancha. El deporte en general puede que no se manche, pero ¿por qué se llega a estos extremos para ser el más grande? ¿Vale la pena tu integridad física por ser el mejor? La levantadora de pesas, Soraya Jiménez, la primera mexicana en ganar una medalla de oro olímpica, murió de un infarto a los 35 años de edad. Fue intervenida quirúrgicamente 14 veces y sobrevivía solo con un pulmón izquierdo desde el 2007. Llevó su cuerpo al extremo e hizo historia, pero el precio para muchos puede ser muy alto. Ronnie Coleman, 8 veces Mr. Olympia, sufrió grandes lesiones crónicas en la columna y cadera, incluyendo múltiples hernias discales, estenosis espinal y degeneración articular, causadas por décadas de levantamiento de peso extremo. En su vida se ha sometido a más de 13 cirugías, incluyendo fusiones espinales y reemplazos de cadera, resultando en daño nervioso irreversible y pérdida de movilidad, necesitando silla de ruedas o muletas para desplazarse y viviendo con dolor todos los días. Al final, la pregunta no es cómo ser el mejor. La pregunta real es qué estás dispuesto a perder para intentarlo. Porque a lo largo de todas estas historias hay un patrón que se repite una y otra vez, sin importar el deporte, el país o la época. No es solo talento, no es solo disciplina, no es solo suerte. Es una combinación peligrosa de obsesión, sacrificio y muchas veces dolor. Ser el mejor nunca fue una decisión a la ligera. Es una renuncia constante. Renunciar a la comodidad, a la estabilidad, a una vida normal. Renunciar a cumpleaños, a amistades, a momentos que no vuelven. Renunciar incluso a partes de ti mismo. Y ahí es donde el discurso romántico del deporte empieza a romperse, porque nos encanta ver la cima, pero evitamos mirar el costo de llegar a ella. Vemos las medallas de Michael Phelps, pero no las mañanas en las que su cuerpo no quería moverse, y aún así se metía a la piscina. Vemos los goles de Cristiano Ronaldo, pero no la soledad de un niño lejos de casa que entendió demasiado pronto que su vida dependía de no fallar. Vemos la sonrisa de Simone Biles, pero no la batalla interna que casi lo obliga a detenerse en el momento más importante de su carrera. Y aún así, seguimos preguntándonos cómo ser el mejor, como si fuera una fórmula. Pero no lo es, porque incluso cuando haces todo bien, cuando entrenas más que nadie, cuando sacrificas más que todos, no hay garantía. Ahí está la historia de miles de jóvenes latinoamericanos que lo apuestan todo al deporte y no llegan. Ahí están los que firman a los 16 y nunca tocaron grandes ligas. Ahí están los que se quedaron a un paso, los que se rompieron antes de tiempo y los que nunca tuvieron ni una oportunidad. El camino al éxito está lleno de historias que nadie cuenta y sin embargo hay algo que sigue empujando a las personas a intentarlo. Y no solo el hambre de gloria, el hambre literal, el hambre de cambiar una vida, de sacar a una familia adelante, de escapar de una realidad que no ofrece segundas oportunidades. Ese tipo de hambre no se entrena, se vive. Es el motor detrás de la historia como Rivaldo, Sadio Mané o Maradona. Personas que no solo querían ganar, necesitaban hacerlo. Pero incluso ese tipo de motivación tiene un lado oscuro, porque cuando todo depende de ganar, perder deja de ser una opción. Y ahí es donde comienzan los atajos, el dopaje, las trampas, las decisiones que rompen la esencia del deporte. Lance Armstrong no es solo un caso de fraude, es el reflejo de una presión que supera los límites humanos. La necesidad de seguir siendo el mejor incluso cuando el cuerpo ya no puede sostenerlo. Y entonces la pregunta cambia otra vez. Ya no es qué estás dispuesto a perder, sino qué estás dispuesto a sacrificar de ti mismo. Tu salud, tu integridad, tu identidad. Porque hay una línea muy delgada entre la grandeza y la destrucción.
Soraya Jiménez hizo historia, pero su cuerpo pagó el precio. Ronnie Coleman dominó el culturismo, pero hoy vive con las consecuencias de haber llevado su físico al límite absoluto. Y eso nos obliga a confrontar una realidad incómoda. Ser el mejor no siempre significa estar bien. A veces significa sobrevivir al proceso. A veces significa romperse en el intento. Y aún así, hay algo profundamente humano en esto. Porque más allá de los títulos, de los récords, de las medallas, lo que realmente define a estas figuras no es haber sido perfectos, es haber llevado sus límites más allá de lo que parecía posible. Kobe Bryant no es recordado solo por lo que ganó, sino por cómo entrenaba cuando nadie lo veía. Messi no es solo una historia de talento, sino de resistencia, de inyectarse las piernas siendo un niño. Michael Jordan no es solo el mejor de su generación, sino alguien que tuvo que perder el amor por el juego para volver a encontrarlo. Y quizá ahí está la respuesta más honesta a toda esta historia. Ser el mejor no es un destino, es un proceso. Un proceso que te exige todo, que no siempre te recompensa y que en muchos casos te cambia para siempre. No todos están hechos para soportarlo, porque detrás de cada historia de éxito hay miles de historias que terminaron en silencio. Entonces tal vez la verdadera grandeza no está en llegar a la cima, sino en entender por qué quieres subir. Porque si la respuesta es vacía, el sacrificio nunca será suficiente. Pero si la respuesta es real, entonces cada caída, cada renuncia y cada dolor adquieren sentido. No como garantía de éxito, sino como prueba de hasta dónde eres capaz de llegar. Y al final, eso es lo único que realmente comparten todos los que estuvieron ahí arriba. No el talento, no la suerte, sino la decisión de ir más allá, incluso cuando sabían que el precio podía ser demasiado alto. Porque ser el mejor nunca fue solo ganar, fue resistir, fue insistir, fue mantenerse cuando todo lo demás te decía que te detuvieras. Y en ese punto, la pregunta deja de ser si vale la pena. La verdadera pregunta es si podrías vivir contigo mismo sabiendo que no lo intentaste. Porque para algunos, ese arrepentimiento pesa más que cualquier sacrificio. Y para otros, la paz está precisamente en no haber tenido que pagar ese precio. No hay una respuesta correcta, solo son decisiones y consecuencias. Pero si algo dejan claras todas estas historias es que la grandeza no es gratis y nunca lo será.